Bueno, seguimos hablando de vital importancia. ¿Tenemos audio? ¿Me escucháis atrás? ¿Sí? Pues muy bien. Bueno, seguimos hablando de vital importancia y cómo relacionarnos con Jesús. Hemos llegado a la conclusión de que Jesús es ¿quién? Dios. O sea que si conoces a Jesús, ¿conoces a quién? El Padre. ¿Y hay algo más importante que eso en este mundo? No. ¿Por qué? Y conoceréis a Dios, ¿ok? Y entonces ese conocimiento nos llevará a la vida eterna. ¿Existe vida eterna, sí o no? Yo por sí o por no, lo acepto. Ya está. Lo acepto. Que al final, después todo es mentira, no pasa nada, no pierdo nada con creer. ¿Alguno ha perdido algo con creer en alguien? Nadie ha perdido nada con creer en alguien. Que yo crea en Jesús a mí no me quita nada tampoco. Así que prefiero creer lo que dice el Señor y caminar en función de esa creencia. Así que debo hacer al conocer a Jesús, fue lo que hablamos ayer. ¿Y qué es lo que debemos hacer al conocer a Jesús? Y hemos dicho algunas cosillas. Dadme un segundo y colocamos esto. Hoy la lluvia ha querido evitar que estemos aquí, pero aquí estamos y lo más importante es que está el Señor con nosotros. ¿Ok? Así que vamos a ver si esto no pasa. ¿Cómo relacionarnos con Jesús? Apunto aquí, apunto allí. Vale. Esperamos un segundo. Hasta los 14 años, 15 años, fui practicante católico. Sí, era monaguillo. Yo llevaba el incienso. Era monaguillo, practicante. Mi madre nos inculcó la Iglesia Católica y éramos buenos practicantes del catolicismo. Íbamos todos los domingos hasta que yo tuve 14, 15 años y yo dije, yo no quiero más religión. Así que me aparté de todo lo que era la religión y a la edad de 29 años empezó a surgir en mi corazón el deseo de las cosas de Dios. Porque bueno, vamos a ver. Ahora sí, muy bien. Hay que darle un aplauso a Megafonía, somos unos crack. Y entonces, a la edad de 15, a los 29 años, sentía que necesitaba un cambio de vida. Acepté a Cristo como mi Salvador en la iglesia evangélica. Sí. Tenía mi mejor amigo, era evangélico, o es evangélico. Bueno, dos de ellos son evangélicos, pastores. Y disfruté mucho mis años desde el 2001. Desde el 2001 hasta el 2006 fuimos evangélicos. En el 2006 llegamos a Canarias y establecimos allí un grupo pequeño y un grupo que teníamos alrededor de unos 25 o 30 personas que asistían continuamente al grupo hasta que llegó una visita que llegó a mi madre, y esa visita que conocéis, que es Pedro, ¿vale? Él llevaba en sus manos la salvación de mi vida, por decirlo de alguna manera. Nos llevó una serie de DVD que se llaman Apocalipsis, una carta de amor. Y resulta que con un DVD o con un vídeo tú no puedes pelear. Tienes dos cosas que hacer nada más. Coges el vídeo y lo estudias o lo quitas, no hay otra. Pero tú con un vídeo no puedes pelear, no puedes discutir, no puedes argumentar. Y eso trajo a mi vida muchísimo conocimiento, muchísima paz en el corazón, y poco a poco os iré contando lo que ha sucedido con todo esto que empezó en el año 2006 y cómo sucedió y cómo fue. Lo importante es que Dios utilizó a una persona justo desde aquí, de la iglesia de Tenerife Sur, y que a través de esa persona Dios ha obrado en nosotros. Amén. Para ser corto, nos bautizamos 13 personas de ese grupo. Amén. 13 personas nos bautizamos, porque a medida que yo iba viendo los DVD, iba también informando a la iglesia, porque tenemos un grupo. Es que el grupo nos quedaba a nosotros a unos 300 metros de la iglesia adventista. 300 metros, en la misma calle Jordán, cuando funcionaba allí la iglesia. Ok, ahora han comprado un local nuevo, pero funcionaba en la misma iglesia de donde está mi casa. Y es importante porque Dios es bueno. Dios es bueno y nos ha permitido conocer más del Evangelio, más de la Biblia. Yo siempre digo, esto no es un cambio de religión, no. Esto es conocimiento, que va como la luz de la aurora y cada día va más en aumento. Ahora, cuando tú te estableces y te quedas creyendo que ya lo sabes todo, ese día dejas de aprender. Hay que continuar.
el que cree que ya conoce a Dios en todo, tiene un gran problema. Tiene un gran problema. Porque si los ángeles dicen santo, 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 ¿y sabéis por qué dice eso? Porque la gloria de Dios cada vez es más profunda y más grande. Y si tú crees que ya conoces toda la gloria de Dios, no sabes nada de tu creador. No sabes nada. Porque el creador de mundos forma mundos con la palabra. Nada más la emite, tiene poder y se forman las cosas, se hacen las cosas. ¿Ya crees que lo conoces todo de Él? Yo difiero un poco. Por eso la Biblia dice cómo relacionarse con Jesús. Pero ayer hablamos un poco acerca de qué debo hacer al conocer a Jesús. Y dijimos fundamentalmente que debíamos hacer ¿qué cosa? Debíamos abrir el corazón, ¿recordáis? Juan 3:20. Debíamos apelar a la misericordia de Dios, debíamos creer en la palabra de Dios, debíamos testificar a gran voz como aquel samaritano, debemos ser agradecidos, desarrollado la fe, que es por el oír y el estudio, tenemos que pasar al arrepentimiento, la conversión, luego la perseverancia, el bautismo, y así entonces en función de todo lo que hablamos ayer. Ahora, hoy vamos a hablar de cómo relacionarnos con Jesús. Ahora, para poder relacionarme con Jesús, eso va a depender de cuánto conozco yo del carácter de Dios. ¿Ok? Si yo conozco el carácter de Dios, entonces yo voy a poderme relacionar con Dios en el área que Él quiere que nos relacionemos. Por ejemplo, según Juan, Dios es ¿qué cosa? Amor. Es amor. Según Pedro, Dios es santo. Según Juan, Dios es luz. Según Pablo en Timoteo, Dios es inmortal. Y según el Evangelio de Juan, Dios es espíritu. Entonces yo tengo que relacionarme con Dios en estas áreas. En el área del amor, que todo lo puede, en el área de la santidad, hoy vamos a hablar de la santificación, en el área de la luz, porque Dios es luz, en la inmortalidad, porque este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad y se olvida la muerte en victoria, y Dios es espíritu. En el área espiritual tenemos que relacionarnos con Dios. La pregunta en ese caso es, ¿podemos alcanzar las normas que Dios en su carácter determina en las Escrituras? ¿Podemos relacionarnos con Dios en el carácter de Dios para poder relacionarnos de una forma especial con Él en estos puntos que podemos ver? Sí. ¿Por qué? El que no ama no ha cumplido la ley. Perdón, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si la Escritura me dice a mí que Dios es amor, entonces Dios me manda ¿a qué? ¿Amar a quién? Al prójimo. Somos capaces de amar a las personas que no vemos, y somos capaces de dar todo lo que podemos por ellos, pero por nuestro hermano que lo vemos continuamente, a veces no le hablamos durante un tiempo. Y hacemos una pared entre nosotros. Sin embargo, el que no conozco, soy capaz de darle todo. Pero el que está ahí conmigo, el que veré en el cielo, el que estará cerca de una parcela de la otra, o quién sabe de qué terreno del otro, a ese le dejo de hablar. Qué raros somos, ¿verdad? Somos muy raros. Somos complejos. Somos difíciles. El Señor le es más fácil hacer un mundo que crear un corazón de carne en nosotros. Sí, porque el mundo lo hace en 7 días. ¿Y cuánto tiempo tiene trabajando con tu corazón? ¿Cuánto tiempo tiene? Con el mío tiene trabajando un montón de tiempo. Y si no fuera porque Él perfecciona la obra que empezó en mí, yo diría, Señor, ¿cuántos mundos ha hecho mientras estás relacionándote conmigo? Mientras estás intentando hacer que yo sea una persona mejor. Qué interesante. Qué interesante. Y entonces el Señor dice, sé santo porque yo soy, y sin santidad nadie verá a Dios. Yo no estoy diciendo cosas que no sepáis. Todo esto lo sabéis bien. La pregunta es, ¿por qué hemos llegado al punto de saber todo esto y no vivirlo? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué sucede? Yo sé lo que sucede. Hay un viejo hombre que todo el tiempo quiere imponerse en nuestras vidas. Y si no lo matamos de hambre, vamos a tener problemas. Sigue diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Fijaros que nosotros tenemos que alcanzar todos los niveles para podernos relacionarnos con Dios. Nosotros seremos y nos vestiremos de inmortalidad. Nosotros dice que Dios busca a adoradores que sean adoradores en espíritu y en verdad, y luego lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que nosotros tenemos que alcanzar el carácter de ¿quién?
de Dios. Acabamos de leer que Dios es todo esto, ¿sí o no? Pero ahora estamos leyendo en la Biblia que nosotros tenemos que alcanzar todos esos niveles también. ¿Por qué tenemos que alcanzar todos esos niveles? Porque para poder relacionarme con Dios, tengo que relacionarme en esos niveles. Algunos pueden ser que tengan un nivel, algunos pueden ser que tengan otro nivel, pero tenemos que intentar hacer todo lo que estos niveles nos proponen, excepto el de la inmortalidad, porque la inmortalidad la vamos a aceptar, la vamos a levantar, la vamos a tener en el momento que el Señor levante la resurrección o haga la transformación de los justos vivos, ¿sí o no? Eso es o corresponde a la segunda venida de Cristo, pero lo demás, amar al prójimo, ser espiritual, y no solo ser espiritual, sino nacer del Espíritu con una conversión. Por eso el primer caso o el primer paso, que debemos nosotros tener para relacionarnos con Dios es el conocimiento. Difícilmente nos acercaremos a alguien que no conocemos. Difícilmente. ¿A quién le abres tú tu corazón? A tu amigo, a tu amiga, a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le conoces. Te relacionas con alguien que tú conoces, pero no me puedo relacionar con alguien que no conozco. Por eso la Escritura dice, y esta es la vida eterna, que lo conocéis bien, que lo hemos dicho ya varias veces, dice, el único Dios que lo conozcan, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien han enviado. Fijaros lo que dice. Dice tres palabras importantes. El conocimiento del Padre, dice el conocimiento del Hijo, ¿y qué más dice? Las venidas de Cristo. ¿Sí o no? Entonces debemos conocer a Dios el Padre, su carácter a través de Dios el Hijo, el Verbo hecho carne y las veces que Cristo va a venir a la tierra o ha venido a la tierra. Conocemos la primera venida de Cristo, ¿sí o no? Dice que Cristo vino la primera vez como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para acabar con el pecado en sí mismo y ser el sustituto. La segunda venida de Cristo viene sin relación con el pecado. Pero ¿y la tercera para qué viene y cuándo viene y por qué viene? Y si hay una tercera, ¿la hay o no la hay? La vamos a ver en el momento que estudiemos bien estas tres ideas fundamentales. Por eso un verdadero conocimiento experimental y vivido en relación con Dios conduce a una vida eterna. Ahora, no hay salvación solo en conocer a Dios. Pregunto, ¿hay alguien que conoce a Dios más? Bueno, sí, evidentemente Cristo, pero ¿Satanás que creéis que conoce bien a Dios? Sí, escucha el nombre de Cristo nada más, ¿y qué pasa? Tiembla. Tiembla nada más con escuchar el nombre. O sea que en el conocimiento de Dios no hay en sí mismo salvación, pero lo que no podemos es ser salvos si no conocemos a Dios. Eso sí no podemos hacerlo tampoco. Y esto es importante porque no puede haber salvación sin conocimiento de Dios. Y eso es lo que necesitamos comprender. Por eso va a decir, mi pueblo, fijaros lo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. Le faltó conocimiento del carácter de Dios, conocimiento de las promesas de Dios, conocimiento de las profecías de Dios. Le faltó conocimiento porque desecharon ese conocimiento. Y lamentablemente hoy día la gente desecha el conocimiento de Dios y trata de invertir tiempo en el conocimiento de los hombres. ¿Cuánto tiempo invierten en eso? Pues un montón de tiempo. Por eso Juan dice lo siguiente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué cosa? No le conoció. ¿Y por qué no le conoció? Porque desecharon su conocimiento. Desecharon el conocimiento del Altísimo. Y no solo eso, sino que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cuando venga Cristo van a recibirlos, le vamos a recibir. Habrá un montón de gente esperándonos. Yo pregunto, en la primera venida de Cristo, ¿cuántas personas lo estaban esperando? ¿Cuántas personas estaban esperando cuando Cristo vino por primera vez a la tierra? Muy bien, Simeón, Ana, los magos, los pastores. Pongamos 10 dedos, 20, se da igual, 20. Viene el Rey del universo a la tierra, ¿y cuántas personas están pendientes de él? Pocas. Cuando venga por segunda vez Cristo a la tierra, ¿cuántas personas estarán pendientes? Espero que muchos. Yo también, pero... O por lo menos los escogidos. Espero que sea así. No lo conocen. No lo conocen. No conocen al Señor. No lo conocen.
Sencillamente algunos lo conocen solo de forma conceptual, pero no de forma experimental y vivencial. Ahora, ¿cómo puedo conocer a Dios? Ya lo dijimos un poco, escudriñando la Escritura y creyendo en Él, como dice las Escrituras. No hay mejor forma de conocer a Dios que sea a través de un estudio continuo. ¿Ok? ¿Quiénes son los que estudian la Biblia pero la tuercen para su propia perdición? ¿Quiénes son? Los indoctos y los inconstantes. Muy bien. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, tenemos que evitar dos cosas: ser inconstante y ser indocto. Es decir, ser un estudiante que sea continuo en el estudio de la Escritura, no solo los sábados. Algunos de nosotros solo estudiamos la Biblia los sábados, pues ya tienes un problema. ¿Por qué? Porque ya te estás convirtiendo en un inconstante. ¿Por qué? Porque la santificación del ser humano es a través del estudio de la palabra. Porque la verdad santifica al ser humano. ¿Habéis buscado qué cosas santifican al ser humano? ¿Habéis buscado? La oración santifica. La palabra santifica. ¿Qué más santifica? Testimonios. La comunión. Comunión con Jesús. Arrepentimiento. De forma explícita. Pregunto, ¿guardar el sábado santifica? Sí, porque Él santificó el sábado, ¿o no? Entonces santifica el tiempo que Él determina, santifica la palabra que Él determina, ¿ok? Santifica fundamentalmente la oración que debemos expresar a nuestro Dios. ¿Tú quieres ser santo? Dedica tu vida a esas tres cosas y entonces serás santo. Algunos dicen que yo no puedo cambiar. No puedes cambiar y no vas a cambiar a menos que sea Dios en ti obrando de una forma especial a través de la santificación que Dios propone a cada uno de nosotros. Por eso la pregunta es: ¿cuántos de vosotros amáis a Dios? Yo voy a poner un momento. Piensa por un momento quién es tu enemigo. 20 segundos. Piensa por un momento en tu mente ahora mismo. ¿Quién es tu enemigo? No lo digáis, solo pensadlo. 20 segundos. Muy bien, 20 segundos. Ya tenéis a vuestro enemigo en vuestra mente. Y esto es importante. Por eso la pregunta es: ¿cuántos de vosotros amáis a Dios? Muy bien, pero ¿tenéis un enemigo? ¿O tenéis un enemigo que está ahí en vuestro corazón? Bueno, él dice, ¿cuántos amáis a Dios? Y ahora va a decir, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué cosa? Es amor. Y ahora la Escritura nos va a decir, Lucas, amad pues a vuestros. Muy bien, ese enemigo que está en tu mente, ¿qué dice Dios que tienes que hacer con él? ¿Qué? Amarlo. Algunos no somos ni capaces de acercarnos a Él. Dice, amad pues vuestros enemigos y será vuestro galardón como grande. ¿Y seréis qué cosa? Pregunto, ¿tiene beneficio amar a mi enemigo, sí o no tiene beneficio? Y no estamos hablando de enemigos sobrenaturales, no estamos hablando de Satanás, ni de ángeles caídos. Estamos hablando de enemigos seres humanos. ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver algo. Porque vamos a ver cuáles son los enemigos del verdadero hombre. El hombre tiene unos enemigos. ¿Cuáles son? Y los enemigos del hombre serán los de su... Los enemigos del hombre serán los de su propia. ¿Y por qué son enemigos? Porque lamentablemente unos creen y los otros no creen. Y los que no creen se constituyen en los verdaderos enemigos del ser humano. O sea que tú puedes tener una esposa, un esposo, un hijo, una hija que sea realmente tu enemigo. Ahora, los lazos sanguíneos yo sé que unen mucho, yo sé que la familia une mucho, pero Jesús estableció los verdaderos lazos del cielo. ¿Cuáles son los verdaderos lazos del cielo? El que cree en mí, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi madre y esos son mi familia. Y yo no digo que la familia no sea importante, la familia es muy importante. Es muy importante. Y queremos que esté con nosotros en el cielo. Y queremos que nuestra familia sanguínea deje de ser solo sanguínea y se convierta en familia también espiritual. Porque la familia espiritual, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Por toda la eternidad.
Qué interesante, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los enemigos del hombre? Ay, ay, ay. Por eso el segundo paso que necesitamos comprender nosotros en nuestra relación con Dios es la confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿En pecado podemos alcanzar el trono de la gracia? No. ¿Qué pasaría si nosotros nos acercamos en pecado a un Dios que es fuego consumidor? Dejaríamos de existir. Muy bien, pero Él te dice ahora, ten confianza y acércate. Él lo dice, ten confianza y acércate, dice, para que alcance misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar confianza. La palabra confianza es ten valor para acercarte a Dios. Ten valor y ten confianza con la convicción en el corazón de que si te acercas a Él no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo, hombre. Jesucristo ha relacionado al cielo con la tierra de tal manera que ahora nos podemos acercar al Padre en la condición que tenemos hoy. Nos podemos acercar al Padre confiadamente. Y esa es la confianza. Confianza es tener la bendita seguridad de que hemos sido aceptados por Dios a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Qué grande es nuestro Cristo. Qué brecha ha unido Cristo el cielo con la tierra. La escalera de Jacob ha comunicado el cielo nuevamente con la tierra. La pregunta es, ¿habéis leído la escalera de Jacob en Génesis 28? ¿Sí? ¿Sabéis qué interesante la escalera? Que la escalera se apoya en la tierra y se apoya en el cielo. ¿Y por qué se apoya en la tierra y por qué se apoya en el cielo la escalera? ¿Y quién es la escalera? Juan 1:51 dice que la escalera es el Hijo del Hombre. ¿Y por qué habla justamente de que la escalera se apoya en la tierra y se apoya en el cielo, en el mismo trono de Dios? La parte de abajo de la escalera representa la naturaleza humana de Cristo. Y la parte de arriba de la escalera representa la naturaleza divina de Cristo. Algún día hablaremos de eso. Pero eso es conocer a Dios y acercarse confiadamente ahora al Señor. ¿Y por qué podemos tener confianza en lo que Dios quiere? Dice más, el que hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. Así que vivimos confiadamente para siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Qué interesante. Por eso el cristiano debe atesorar en el corazón las arras del Espíritu. ¿Qué es unas arras? Es la certeza o la garantía de que hay cosas que estamos esperando, cosas que vamos a esperar. Las arras son la fianza que hay justamente cuando se hace una transacción entre dos personas. Pregunto, ¿has hecho tu pacto con Dios? Porque Él, fijaros lo que Él ha hecho con nosotros en pacto. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué le has dado tú a Él? Tu fidelidad, tu integridad, tu confianza, tu fe, tu dedicación, tu oración, tu relación. ¿Qué le has dado a Jesús? Porque yo creo que todo lo que le demos siempre va a ser poco, ¿verdad? Siempre va a ser poco. Él siempre nos dará el doble de lo que nosotros le podamos ofrecer y nunca podemos llegar a. Y dice diciendo entonces, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ¿qué? Ayudador, y no temeré lo que pueda hacer el hombre. ¿Quién es nuestro ayudador? Dios. El Señor es nuestro ayudador. Acerquémonos confiadamente. ¿Por qué? Porque Dios no se acerca a nosotros porque tenga una deuda con nosotros. Dios no tiene deudas con nosotros. Dios no se acerca a nosotros porque tiene deudas, sino que Él ofrece gratuitamente su misericordia para todos los hombres que se acercan confiadamente y lo buscan de corazón. Y entonces tenemos la gran garantía de las promesas bíblicas, tenemos la garantía de las profecías bíblicas, tenemos la garantía de la experiencia personal, de la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso dice Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Quién está trabajado y cargado de las cosas de este mundo? Amén. Jesús te dice, dame todas esas cosas y coge mis cargas que son ligeras. Y a veces he estudiado eso. Cuando estás sobrecargado, ¿cómo yo le doy mis cargas al Señor?
Eso hay que estudiarlos. ¿No os parece que hay que estudiar eso? ¿Cómo yo le doy mis cargas al Señor? ¿Cómo las pongo sobre Él? Para que las cargas de Él, que son ligeras, las pueda llevar yo. ¿Cómo logramos nosotros hacer eso? Pues lo primero que tenemos que hacer, dice, venid ¿a quién? Si no vienes a Él, ¿cómo vas a hacer para poder darle tus cargas y ponerlas a Él? Tenemos que ir a Él, tenemos que buscarle. Esa es la primera condición para poder darle todas nuestras cargas al Señor y poder tomarlas de Él. Si no, no podríamos hacer ese cambio. Por eso el tercer paso en mi relación es la comunicación. ¿Y qué debe decir? Dice, perseverar en la oración, velando con acción ¿de qué? De gracia. Hoy día, ¿sabe cómo oramos? Y yo no digo que yo no lo haya hecho. ¿Sabemos cómo oramos? Estamos en la cama, le digo, Señor, buenas noches, te amo. ¡Pum! Quedamos sobados. ¿Sí o no? Yo lo he hecho también. ¿Qué os puedo decir? Pero la oración perseverante será eso. ¿Y qué es la perseverancia en la oración? ¿Por qué debo orar? Bueno, porque por la palabra de Dios y por la oración eres... pero ¿por qué no alcanzamos la santificación en nuestras vidas? Porque no estudiamos la Biblia nos santifica. No oramos porque la oración nos santifica. No guardamos bien el sábado porque el sábado nos santifica. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Por eso debemos nosotros llegar al área de la santificación para poder relacionarnos con un Dios que es santo y poderoso. ¿Y para qué devorar? Porque este es el porqué. Pero ¿para qué devorar? Dice, pedid, ¿y qué pasará? Y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y alguno puede decir, pero bueno, ¿y para qué voy a orar si ya Dios sabe lo que yo necesito? Sí, porque nos lo planteamos. Y alguien dice esto, y bueno, ¿para qué voy a pedir si Dios sabe lo que yo necesito? Es verdad, Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mi pregunta es, ¿Jesús sabía que el Padre podía pasar la copa o no pasar la copa cuando le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? Y no se lo pidió una vez, sino que se lo pidió 3 veces. Si Jesús sabe, Dios, todo lo que le iba a pedir Jesús, ¿por qué Jesús está pidiéndole al Padre que pase la copa? ¿Por qué le dice al Padre, Señor, dame la gloria, con la gloria que yo estaba contigo, y levanta a Lázaro? ¿Por qué iba todas las mañanas de madrugada a orar? ¿Por qué se quedaba muchas veces toda la noche orando? Si es que el Padre lo sabe todo. Porque la oración santifica. La oración no es para que te relaciones. A ver, sí es para que te relaciones con Dios, pero Dios ya sabe todo lo que está pasando contigo. Pero lo que necesita Dios es que tú dependas de Él. Seguimos. Muy bien. Dios sabe que ya todo lo que necesitamos. ¿Y por qué entonces tengo que seguir buscándole y pidiéndole? Bueno, porque es importante, porque Romanos 8:26, y eso es lo que yo le digo a los hermanos. Hermano, no lea solo un texto de la oración, por favor. Lee todos los textos de la oración. Porque cuando tú lees uno dice pedir. Y si pedir es buscar a Dios, pues tenemos que pedir a Dios. Pero ¿por qué si Él sabe que todo lo que... Bueno, sí, Él sabe todo lo que yo necesito. Pero ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice el Señor. Yo pregunto, ¿tú sabes lo que necesita tu hijo? ¿Tú sabes lo que necesita tu hija y tú se lo das? ¿Sí o no? Pero eso quiere decir que tu hijo o tu hija no te pida algo específico en una oportunidad o en un momento determinado. Pero nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios, si se le pedimos el Espíritu Santo. En la oración no sabemos pedir como conviene. Por eso el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces no entendemos nada y el Espíritu entonces pone, cuando estamos en petición, en búsqueda, cuando estamos llamando al cielo, el Espíritu pone en nuestro corazón lo que hay que pedir, cómo hay que pedirlo, para que entonces el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Hay que orar al Padre en el nombre de Cristo. Amén. Sí.
Y debemos estar atentos a las respuestas. Algunos dicen que el Señor tiene 3 respuestas: sí, no, o queda mudo. Sí, no, o queda mudo. A veces nos desesperamos cuando no dice nada el Señor, ¿verdad? Señor, ¿y qué hago? ¿Hago este negocio o no lo hago? Señor, ¿hago esto o no lo hago? ¿Sabéis que hay cosas que el Señor dice que debemos hacer que no tenemos que preguntarle? Por ejemplo, pensad en qué cosa debemos hacer nosotros como cristianos que el Señor no necesita ni siquiera decirle. Por ejemplo, Señor, dame la capacidad o dame la fuerza o dame el deseo de ir a predicar el Evangelio. El Señor te dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, lengua, y dice que debemos ser maestros, enseñándole todas las cosas que os he guardado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Es una cosa que Dios dice que es buena para nosotros. Y uno de los pasos también para poder relacionarnos con Dios, en el 4, es la fe. ¿Y por qué la fe es importante? Porque sin fe es imposible agradar a quién. A Dios. Claro, pero ¿qué es fe? Fe es necesario que cuando yo me acerque a Dios crea que ¿qué? Fe es creer en la existencia de Dios aunque no lo veo. No solo es la convicción de lo que no ha sucedido, sino la seguridad de que Dios existe, de que Dios es real, aunque yo no lo veo. Eso es fe. Eso es fe. Y por eso es necesario que yo con la fe pueda acercarme a Dios creyendo que le hay. Por eso el fundamento primario de la fe cristiana es creer que realmente Dios existe. Si no hay fe en Dios, solo puede haber temor, resentimiento, dificultades y finalmente desesperación. Por eso el hombre está como está hoy, que no hay una fe en aquel que todo lo puede. ¿Sabéis que hay cosas de Dios que solo se pueden aceptar por fe? Sí, solo se pueden aceptar por fe. No hay otra. Y muchos de los profetas bíblicos lo aceptaron por fe también. ¿Sí? Moisés, ¿tú crees que estaba Moisés cuando se hizo la creación? No estaba. ¿Y entonces cómo sabe Moisés de la creación? Por fe. ¿Se le reveló? ¿Sí o no? ¿Se le inspiró? ¿Se le mostró lo que era la creación? Y tuvo que tener fe en lo que Dios le estaba inspirando. Ahora, lo que estaba inspirado en la mente de él fue ahora puesto en la Biblia. Y también sigue siendo inspirado. ¿Para qué? Para que cuando tú lo leas, tú tengas la seguridad que tenía Moisés en el conocimiento de cómo fue hecha la creación. ¿Eso no funciona o no funciona así? Entonces, él es inspirado, nosotros somos iluminados en el conocimiento bíblico. Hay cosas de Dios que solo se pueden aceptar por fe. Creer exactamente que Dios, o creer exactamente en Dios, tener fe en Dios, creo que es el más elevado ejercicio del principio que debe tener el cristiano en su vida cotidiana. La mente es el lugar donde Dios se comunica con el ser humano. Mi pregunta es, ¿cómo está tu mente? ¿En qué estás poniendo tu mente? Por eso una comprensión del amor de Dios culmina realmente en la fe. Por eso para relacionarse con Dios, ¿qué debemos hacer? Conocimiento como el de Cristo, confianza como la de Cristo, comunicación como la de Cristo y fe como la de Cristo. Al final Cristo nos marca todas las formas, caminos, senderos y ejemplos de cómo relacionarnos con nuestro Dios. Si Jesús, que era Dios, tenía que orar, ¿cuánto tenemos que orar nosotros? Si Jesús tenía conocimiento de Dios a través de la naturaleza, a través de las Escrituras, a través de todo lo que estaba ahí para que Él pudiera conocer a Dios, ¿cuánto lo necesitamos conocer nosotros? Porque Jesús fue capaz de decir
el Padre y yo somos uno. Nadie le ha visto sino el Hijo que está en el seno del Padre. Yo no sé si tú te relacionas con Dios a través de todos estos pasos bíblicos, pero si no lo haces, empieza, porque relacionarse con Dios creo que es el propósito más elevado de cada cristiano, el propósito más elevado. Yo te pido que te pongas en pie por un momento. ¿En cuál fallas? ¿En cuál fallas? Porque relacionarme con Dios es la suma de los cuatro, no uno más que el otro. ¿En cuál fallas? ¿Cuánto lees cuánto estudias la Biblia? ¿Cuánta confianza tienes en lo que Jesús hizo por ti y por mí? Pregunto, ¿tienes la seguridad de la salvación? ¿Podemos tener la seguridad de la salvación en este mundo mientras estamos aquí? ¿Podemos tener esa seguridad plena de la salvación? ¿Sí o no? Si yo no puedo tener la seguridad de mi salvación, entonces la salvación se basa en lo que yo diga o haga. Pero si yo tengo seguridad de la salvación, es porque mi salvación depende ¿de quién? De la mediación de Cristo y lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora, en mí está relacionarme con ese Cristo que me ha dado y me ha regalado el don de la salvación. ¿Te comunicas con Cristo? ¿Cuánto oras? ¿Cuánto? A veces no tenemos tiempo para orar, ¿verdad? Nos levantamos siempre a tope para trabajar y llegamos tan cansados que no tenemos tiempo para el Señor. Y cuando yo veo a Pedro, dice que Pedro oraba cada 3 horas. Oraba a la hora de la mañana, cuando llegaba a las 3 de la tarde, y antes de acostarse siempre estaban orando los discípulos. Pedro, Pablo, ¿cuánto oraba Pablo? ¿Y qué hacía el Señor con estos hombres de oración? Dice que ellos iban caminando y sus sombras sanaban ¿a quiénes? A los enfermos. ¿Somos hombres y mujeres de oración? La oración no hay poder. Amén. ¿Quieres poder? Hay una fe como la de Cristo. Hay fe en Cristo y la fe de Cristo. ¿Veis la diferencia? Uno es creer en Cristo y la otra es creer como Cristo. ¿Sí o no? Una está establecida en los evangelios, que establece el camino, y la otra está en el Apocalipsis. La fe de Jesús. Siempre le pregunto a la gente, ¿cuánto conoces a Jesús? ¿Qué harías? ¿Qué harías si supieras el día y la hora que Jesús viene a la tierra? ¿Qué harías con esa información? ¿Qué harías con ella? Con esa información, ¿qué harías? Ay, sí, Señor, ahí sí salgo y se lo digo a todo el mundo. El día y la hora, eso sí se lo dirías a todo el mundo. Pues el Señor te dice, ve y lleva el mensaje de los 3 ángeles. Sí. El Señor te dice, ve y lleva el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque pronto está a suceder todas las cosas que van a suceder en este mundo. ¿Y es el mensaje final para quién? Para toda la tierra. ¿Para qué quieres saber el día y la hora? Ese Señor, le pedimos, Señor, quiero conocimiento de ti. ¿Para qué? ¿Para tenerlo aquí y no comunicarlo a otros? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Y entonces nos convertimos en cristianos llenos de información, aburridos. ¿Por qué? Porque no reproducimos el evangelio en otros. Tú ves a Pedro y a Pablo y tenían hijos espirituales. ¿Y tú sabes qué satisface? Tener hijos, encaminarlos, verlos como crecen en el evangelio, verlos como se convierten en discípulos y después ellos mismos se convierten después en maestros de otro. Eso es espectacular. Es como tener a un hijo y ese hijo ve cómo va creciendo, cómo se desarrolla, cómo llega después a madurez, cómo se casa, cómo tiene hijos, y eso es espectacular también. Pero en el evangelio es más bonito.
¿Sabéis cuáles son las palabras más elevadas que he escuchado yo en este mundo? No sé cuáles son las tuyas, pero las mías, ¿sabéis cuáles son? Gracias, Alexi, porque por ti conozco a Jesús. No he escuchado unas palabras más elevadas que esas. Por eso, gracias, Pedro, porque por ti conozco a Jesús más. Sí. Es preciosas esas palabras. Cuando escuches esas palabras, porque te has preparado para preparar a otro, y ese otro va a decir: gracias, has dedicado tiempo para capacitarme, para prepararme, para buscarme, para encontrarme y relacionarme con Dios. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, tú pones siempre instrumentos en el camino para llamar nuestra atención. Señor, estamos en este punto. Queremos tener hijos espirituales. Queremos reproducirnos en otros. Queremos discipular a otros. Queremos alcanzar a otros. Ayúdanos, Señor. Porque tú eres el único que tienes esa capacidad. Tú eres el único que tienes esa fuerza. Y tú en nosotros lo podemos hacer. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú dices que todo lo puedo, es porque también en ese sentido soy omnipotente. En el sentido de la omnipotencia de todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no merecemos tanto amor. Bendícenos. Y que este mensaje también, Señor, la parte que se ha perdido, de alguna manera pueda llegar a nuestros hermanos, donde quiera que esté. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. En la historia del conflicto, un clamor se levantó. Es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo